lanzamiento semiparabólico. También es conocido este movimiento como el de caída libre con velocidad inicial. Vamos a suponer que vamos a lanzar un objeto desde una altura h. Y el objeto que vamos a lanzar, vamos a suponer que esto es una bola que dejamos caer desde una altura determinada y que viene rodando por una rampa o un plano inclinado. Y entonces aquí en este lugar, en el borde de del edificio o de la mesa, ese objeto, esa bola que sale, viene con una velocidad, y esa velocidad inicial es una velocidad en el eje de la C. Aquí lo que nosotros tenemos en cuenta es que hay dos movimientos. Es una composición de dos movimientos. Esto es la trayectoria del objeto que sale del borde de la mesa o del edificio o de un avión en movimiento. Esa velocidad es una velocidad en X y esa velocidad corresponde a un primer movimiento, que es el movimiento uniforme rectilíneo. Y la ecuación es x igual a la velocidad inicial en x multiplicado por el tiempo. Entonces, y el otro movimiento es el movimiento que si en lugar de este objeto salir con una velocidad desde el borde del edificio o desde el borde de la mesa, se deja caer libremente, entonces la trayectoria sería esta. Entonces, ese ya es el segundo movimiento. Y ese movimiento corresponde a un movimiento acelerado, movimiento uniformemente acelerado, y en particular se llama el movimiento de caída libre. Y ese movimiento de caída libre utiliza las siguientes fórmulas: altura igual a gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, velocidad final es igual a gravedad por el tiempo, y velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración de gravedad por la altura. En cualquier instante en el momento de la caída, digamos que en este lugar, esa velocidad en X continúa siendo la misma y no cambia en toda su trayectoria. Mientras que aquí va a haber una velocidad que corresponde a una velocidad de caída libre, una velocidad en Y. Por lo tanto, la velocidad resultante del objeto en este lugar será la suma de estos dos vectores. Esta será la velocidad resultante. De tal manera que cuando el objeto choca con el piso,
Entonces hay una velocidad que es la misma velocidad en X con la que salió el objeto de esta altura, es la velocidad inicial en X. Esa velocidad no tiene ningún cambio en toda la trayectoria de la caída del cuerpo. Y la otra velocidad es la velocidad de caída libre. Y si yo quiero saber cuál es la resultante de esa velocidad, entonces aplico el teorema de Pitágoras para conocer cuál es esta velocidad resultante. Y si quiero conocer la dirección, entonces la dirección estará dada por esa componente que es la velocidad en Y. La velocidad en Y. Y esta componente que es la de X. Entonces, la velocidad, la dirección de esa velocidad estará dada por la tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto, o sea, la velocidad en Y, sobre el cateto adyacente, que sería la velocidad inicial en X. Esta sería la dirección. Ahora bien, esta distancia que recorre cuando el objeto va cayendo, esta distancia X, es el tiempo de vuelo. El tiempo que dura el objeto en el aire. El tiempo de vuelo. Es el mismo tiempo que gasta en llegar el objeto y chocar en el piso en este lugar. Ese tiempo es el mismo tiempo que hubiese gastado el objeto si yo lo dejo caer desde el reposo, lo suelto en caída libre. Ese es el tiempo de vuelo, o sea que el tiempo que demora en venir el objeto de acá hasta acá es el mismo tiempo que gastaría en venir de acá a este con esta velocidad. Entonces, en ese caso, la distancia se llama el alcance también, alcance horizontal. El alcance horizontal. Y entonces es la distancia horizontal que recorre ese objeto y pues como lo hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia se obtiene multiplicando la velocidad con que salió arriba desde el lugar donde cayó multiplicado por el tiempo. Este es un movimiento, es una composición de dos movimientos. Un movimiento rectilíneo que se rige por esta ecuación y un movimiento de caída libre que se rige por las ecuaciones de caída libre. Ejercicio. Ejercicio. Vamos a suponer que un avión viaja con una velocidad, de 340 metros por segundo. Entonces, la velocidad, y deja caer un objeto, deja caer un paquete, entonces esta velocidad es de 340 metros por segundo, es la misma velocidad que lleva el objeto que se deja caer. El avión viaja a una altura de 200 metros. Deja caer un objeto y yo quiero saber qué distancia horizontal recorre el objeto desde el momento en que se suelta del avión hasta el momento en que choca el objeto con el piso. El objeto hace esta trayectoria. Entonces quiero saber qué distancia recorre. En primer lugar,
yo sé que la velocidad en X es esta misma velocidad aquí, 340 metros por segundo. Pero necesito saber qué tiempo demoró en el aire. Entonces voy a las ecuaciones de caída libre. Como tengo la altura aquí, voy a tomar esta ecuación. Entonces, altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces la altura son 200 metros. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado sobre 2. Despejamos el tiempo. El 2 pasa a multiplicar al 200 y la gravedad pasa a dividir. Y me queda entonces escribir aquí el tiempo al cuadrado es lo mismo que escribirlo acá. Entonces voy a dejarlo en este lugar y hago entonces las operaciones. 200 por 2, 200 por 2 igual dividido en 9,8. Eso me da que el resultado tiempo al cuadrado es igual a 40,81 unidades. Entonces aquí tenemos metros y por aquí pasó a dividir metros sobre segundo. Entonces la división metros por segundo sobre metros, se van los metros y me quedan segundos. Pero como está al cuadrado, tengo que sacar la raíz cuadrada a ambos. Entonces el tiempo que demoró en el aire es la raíz cuadrada de 40,81. Entonces, resultado 6,38 segundos. Ese fue el tiempo que demoró en caer. Como ya sabemos ese tiempo, entonces ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos entonces, como es un movimiento uniforme, el espacio es la velocidad que iba en X, en el eje X, por el tiempo. Entonces, la distancia que recorre son la velocidad, que son 340 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que son 6,38 segundos. Estos segundos se van, entonces me queda aquí el espacio o la distancia que recorre después, horizontal que recorre después de que cae, de que sale del avión, es de 340 metros por segundo por 6,8 por 340 metros. Y eso me da que recorre una distancia de 2.178,18 metros. Si lo quiere dar en kilómetros sería 2,17 aproximado, 2,2 kilómetros, la distancia que recorre horizontal después de que sale del avión. Gracias y hasta la próxima.